Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la clase número 4 del curso de formación y actualización docente. Hoy vamos a ver estrategias y actividades didácticas. Mi nombre es Matías Villarreal, soy profesor universitario, licenciado en enfermería, especialista en salud mental y diplomado en gestión y liderazgo. Vamos a comenzar. Para empezar esta clase me gustaría hablar un poco o compartir unas frases o citar a María Cristina Davini, que es una de las didácticas más reconocidas del país, ¿sí? María Cristina Davini junto con Camiloni, Anijovic, bueno. Los que enseñan deben saber o tener relativo dominio sobre el conocimiento, habilidad o experiencia que desean transmitir. Para dar una clase, primero nosotros tenemos que tener en claro esto. Y es parte de la responsabilidad docente, si vamos a tratar un tema sobre el que tenemos poco manejo, introducirnos en el tema. Investigar, aprender, replantearlo, hacernos preguntas respecto a este tema, de cómo darlo, cómo sería la mejor manera, ¿sí? De por qué es importante. Otra frase de Davini es: se necesita pensar qué enseñar, cómo enseñarlo y tomar decisiones. El qué enseñar forma parte ya del plan de estudios o de la currícula, ¿sí? Que ya establece de manera proscrita, es decir, no se puede modificar, los contenidos que debe transmitir cada una de las materias, ¿sí?, de la carrera. Nosotros podemos agregar contenidos, pero no quitar. Todos esos contenidos tienen que estar. Entonces, ¿cómo hacemos para dar todos esos contenidos? ¿De qué manera vamos a transmitir esos contenidos a los alumnos? Esa es la pregunta de la que se encarga la didáctica. En nuestro caso es una didáctica específica. ¿Cómo enseñar enfermería? ¿Cómo enseñar este contenido sobre la enfermería? Y eso nos lleva a las estrategias. Las estrategias responden justamente a esto, a cómo voy a enseñar determinados contenidos. Dice que es un proceso de decisión o una secuencia de acciones necesarias para lograr un objetivo de enseñanza y aprendizaje. Nosotros tenemos previamente definidos objetivos en el plan de estudio. Cuando nosotros vemos el programa de la materia, ya hay objetivos de aprendizaje. Nosotros podemos agregar nuestros objetivos del aprendizaje, lo que nosotros queremos que aprenda el estudiante, aparte de lo que ya propone el plan de estudio, ¿sí? o de las metas que propone el plan de estudio. Y actuar en consecuencia. ¿De qué manera yo voy a llegar a la consecución de este objetivo? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo transmitir este conocimiento para lograr esto? Si yo estoy en el espacio de la práctica profesional y quiero, uno de mis objetivos es lograr que los estudiantes tomen decisiones sobre la marcha de problemas de la práctica diaria o sobre problemas en la colocación de accesos venosos periféricos. Bueno, ¿de qué manera lo voy a hacer? Esa es la pregunta que yo me tengo que plantear. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿De qué manera tengo que transmitir esos conocimientos? Ya sé qué es lo que tengo que enseñar para llegar a eso, pero ¿cómo? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la estrategia didáctica que voy a utilizar. Por otro lado, y distinto, aunque a veces coinciden, son distintos, son las actividades. Serie de ejercicios que, debidamente diseñados, planificados y ordenados, tienen la finalidad de alcanzar unos objetivos de aprendizaje, ¿sí? No todos los objetivos de aprendizaje, sino algunos. Tenemos diferentes tipos de estrategias. Podemos hablar de estrategias que se dividen en el momento, según el momento en el que se da, ¿sí? Estrategias previas a la clase, estrategias dentro de la clase y estrategias posteriores a la clase. Retomamos. Una estrategia es un medio a través del cual yo voy a lograr mis objetivos, ¿sí? O una serie de acciones que tengo que cumplir para lograr mi objetivo. Puedo utilizar más de una estrategia para lograr un objetivo. Pensamos en el contexto preáulico en esta oportunidad, previo a la clase, algún modo de generar interés o conocimientos previos a la presentación del contenido. Antes de que yo dé ese contenido en clase, ¿cómo puedo hacer que ellos se interesen o aprendan determinadas cosas respecto a eso y que ya vengan a la clase con un conocimiento previo, basado en literatura oficial? Y ahí es que vienen los tipos de estrategias que puedo utilizar. Lectura, darles un texto para que tengan una lectura previa, un estudio de casos, que armen un resumen bibliográfico, que busquen información. Cabe aclarar que si mi estrategia es la búsqueda de información previa a la clase, yo antes de esto les tengo que dar herramientas sobre la búsqueda de información. Supongamos ahora estamos en el Classroom. Y yo antes de la clase quiero que yo ya vaya teniendo contacto con determinado saber. Por ejemplo, con la lactancia materna. Entonces yo les mando un video sobre la lactancia materna o les pido que busquen información sobre la lactancia materna. Y les explico cómo buscar la información, dónde buscar la información, qué tipo de información tienen que encontrar, ¿no? Explico. No los dejo a la buena de Dios. Parte de la estrategia de búsqueda de información es darle herramientas para que lo logren hacer.
síntesis de algún autor, representamos un texto y ellos tienen que sintetizarlo, tomar las ideas más importantes, ¿sí? Hacer un resumen y una presentación, que ellos preparen una clase para presentar un determinado tema. Una clase o una exposición corta sobre algún tema. Tema que luego de que ellos lo expongan, nosotros docentes lo vamos a expandir, lo vamos a desarrollar, lo vamos a corregir, ¿sí? Los vamos a guiar tanto, no solamente en si es válido o no el contenido que están transmitiendo, sino en los modos en los que transmiten ese contenido, la manera en la que se presentó, ¿sí? El orden de los contenidos, la bibliografía que se utilizó, la presencia de ellos para hablarle a los compañeros, para dictar una clase, los recursos que utilizaron. Tenemos que hacer todo este tipo de observaciones cuando les pedimos que hagan una presentación. Dentro de la clase, estamos en el contexto áulico ya, dentro del aula, ya sea un aula virtual o un aula presencial, física. Los tipos de clase que podemos utilizar en un aula son clases expositivas, que es en la que yo expongo a través de un PowerPoint, a través de gráficos, de imágenes, a través de una canción, puede ser, expongo, desarrollo un tema. Pero sin la participación activa del estudiante, ¿sí? La actividad es del docente acá. Es el personaje principal, por decirlo de alguna manera. En una clase taller hay dinamismo entre los dos, ¿sí? No hay un alumno pasivo y un docente activo, no. Entonces, lo que busca el tipo de clase taller es que planteemos una situación que tenga una versión desde la práctica y una versión desde la teoría. Podemos empezar haciéndolos experimentar con algo y luego fundamentar esto que sucedió desde la teoría. Podemos también empezar explicando algo desde la teoría y luego llevarlo a la práctica. Cada vez que involucramos teoría y práctica o ejercitación de contenidos teóricos o ejercitación de una actividad y luego la explicación a través de la teoría, estamos hablando de una clase tipo taller. Una clase magistral es aquella en la que un experto habla respecto de un tema así a nivel general. Y mucho de su experiencia también, porque es un experto. En una clase de seminario, una persona que también es experta no habla tanto de su experiencia, sino que habla de la experiencia de autores, habla de la literatura, hace todo un recorrido que puede llevar más de una clase, un seminario, hace todo un recorrido respecto de un tema específico. Por ejemplo, un seminario de salud pública que empieza hablando desde la historia, de los inicios de la salud pública, de Ramón Carrillo, ¿no? De Floreal Ferrara, del primer Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, ¿qué tipos de estrategias podemos utilizar dentro de una clase? Lectura de textos, mapas y redes conceptuales, infografía. Yo puedo ir elaborando de a poco un mapa, puedo ir poniendo concepto por concepto y ir desprendiendo, haciendo un mapa, una red conceptual, y a través de ahí ir explicando un tema. O puedo armar ese mapa o esa red a través de las ideas de los estudiantes. Ir armando en la pizarra un mapa conceptual entre todos. Si yo tuve la estrategia previa a la clase de que ellos lean un material, dentro de la clase podemos utilizar esta estrategia de mapas, pero en conjunto con los estudiantes. Entonces yo pongo un concepto y vamos partiendo cómo se desprende este concepto o desde qué lugares se puede estudiar este mismo fenómeno. Entonces vamos dividiendo y armando un mapa conceptual junto con los estudiantes. Lo que los quita de ese lugar pasivo y nos pone en una clase más dinámica, en un ida y vuelta, en que ellos son estudiantes activos que construyen su propio aprendizaje con la guía del docente. Infografías o imágenes. Una infografía es una imagen, pero que tiene texto, que tiene gráficos, que tiene números, que tiene valores, que tiene tasas, que tiene índices, estadísticas, ¿sí? Trabajo colaborativo es separarlos en grupos y que ellos realicen una producción en grupo, de manera grupal, y que puedan discutir entre los diferentes grupos también quizá un mismo problema o problemas distintos y llegar a una idea general desde eso, ¿sí? Sería un método inductivo quizá. Filmografía, vemos juntos un video y luego discutimos sobre ese video, vemos juntos una película y luego discutimos sobre la película en el aula. Debate, el docente plantea una situación problema o pide a los estudiantes una situación problema que ellos hayan percibido en la práctica y la vamos llevando poco a poco a través del debate, vamos guiando ese debate, los docentes, para llevar esa pregunta o esa situación al tema que nosotros tenemos que dar en el día. Esto pasa mucho y se hace sin darse cuenta quizás, que uno empieza con un desencadenante, con una pregunta disparadora o con un tema que presente un dilema quizá, y a partir de ahí vamos construyendo los contenidos que teníamos que dar en esa materia, ¿no? Es muy fructífero esto. Lluvia de ideas, yo agarro la pizarra, pongo, o en mi PowerPoint, pongo una palabra en el centro y le pido a los alumnos que empiecen a tirar ideas. Lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan esta palabra. Por ejemplo, si yo tengo que dar una clase sobre modelos conceptuales de enfermería, ¿no? Y yo pongo los metaparadigmas. Bueno, para ustedes, ¿qué es un metaparadigma? O directamente pongo título metaparadigmas
Y la pregunta, y la palabra del centro es salud, el metaparadigma de la salud. ¿Qué creen ustedes que es la salud? Y a partir de las ideas de los estudiantes, vamos construyendo el concepto juntos. Y cuando un estudiante arroje una idea que no es acorde a lo que nosotros queremos dirigir sobre salud, por ejemplo, lo anotamos igual. ¿Sí? No lo separamos, no lo aislamos, no minorizamos su idea. La anotamos, lo hacemos sentir que está participando y que su participación es entendida, es recibida, es valorada. Lo anotamos y en tal caso, si nosotros creemos que es inválido para el tema que queremos tratar o que no es oportuno, que no es pertinente, aclaramos por qué queremos esto. Después, juegos, podemos utilizar una ruleta, ¿no? Que tenga los nombres de los estudiantes y hacerlos participar conforme a la ruleta. Yo giro la ruleta y salió el número 10. Bueno, ¿quién tiene el número 10? Bueno, vos. A ver, contanos un caso de la práctica. Contanos qué harías en esta situación. Contanos por qué estudiaste enfermería. Una sopa de letras, un crucigrama, un juego de roles, una teatralización, problematización, que es entregar una situación problema, ¿sí? Y que los alumnos busquen soluciones. O podemos hacer que los alumnos construyan un problema. La estrategia de problematización puede ser de cualquiera de las dos maneras. Le presentamos el problema y que ellos busquen soluciones, o les damos una serie de datos y que ellos construyan el problema. Por ejemplo, les podemos presentar algún caso judicial, ¿sí? En el que algún enfermero haya sido penado o por lo menos acusado de mala praxis, y a partir de ahí que ellos construyan cuál era el problema de lo que hizo, ¿no? ¿Qué creen ellos que estuvo mal de todo lo que hizo? Y desde ahí construyendo las buenas prácticas, ¿no? La ética profesional, la responsabilidad profesional, dolo, culpa, etc. Estudio y análisis de casos, se presenta un caso, se lo estudia, se lo analiza, se toman las partes más importantes, se realizan diagnósticos, se distinguen los datos en la valoración, se proponen soluciones, objetivos. Bueno, presentación de objetivos, yo antes de empezar la clase les presento qué es lo que yo quiero lograr con esta clase, o qué quiero que ellos logren con la clase que voy a dar. Le sirve al estudiante para que de todo lo que yo exponga, él solo tome lo que yo ya le dije que era importante. Entonces está bueno, no toman notas de más y focalizan la atención a todo el discurso, esperando que llegue eso que yo les dije que era importante. La estrategia de proyectos, dentro del aula podemos iniciar un proyecto, por ejemplo, yo en salud pública o en comunitario creo que elaboremos una campaña de promoción de la salud o de prevención de la enfermedad, y vamos a ir trabajando sobre esto, sobre esta campaña, durante varias clases. Y durante varias clases yo les voy corrigiendo los avances, ellos van presentando los avances, yo les voy haciendo las correcciones, vamos trabajándolo juntos todas las clases, un poquito más, con el apoyo, con la teoría, con los contenidos, orientándolos para que logren ese objetivo, ¿sí? Esa es la estrategia de proyectos. Generamos un proyecto a largo plazo. Nunca es inmediato, no se termina en la clase el proyecto. El proyecto es a largo plazo. Entonces es un aprendizaje de varias veces, de ensayo y error, ¿sí? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, aprendizaje. Yo lo recomiendo. En salud pública, en fundamentos de enfermería, en comunitaria, en salud mental. En salud mental se puede hacer durante todo el año un proyecto que evalúe un plan de cuidados de un paciente con cualquier tipo de condición, trastorno o padecimiento mental de los que se vayan viendo a lo largo de las clases. Posterior a la clase podemos utilizar estrategias como, por ejemplo, lectura de material, estudio de casos, búsqueda de información. Previamente para la búsqueda de información, repito, le damos herramientas para buscar información. Síntesis de algún autor, preparación de una exposición para la clase siguiente, proyecto, reflexión sobre una película, video, texto, imágenes, sobre la clase que se dio, sobre experiencias personales, sobre las expectativas que tienen de la clase, si se cumplieron o no. Como dijimos, el método didáctico, la estrategia didáctica es el modo, ¿sí? O la secuencia de acciones que yo tengo que tomar, planificar, de qué manera voy a transmitir este conocimiento. Y tenemos diferentes, dependiendo del tipo de conocimiento que queremos transmitir, hay diferentes métodos. Si queremos transmitir conocimientos cognitivos, si queremos transmitir conocimientos de acción práctica, que es decir, para resolver problemas, si queremos transmitir conocimientos para las habilidades operativas, destreza, habilidad, si queremos transmitir conocimientos para el desarrollo personal, fomentar la motivación, ¿sí? Del paciente, la autodisciplina, el autoaprendizaje.
Dentro de los métodos cognitivos, o sea que lo que buscan es el aprendizaje teórico de algo, tenemos, por ejemplo, los métodos inductivos, los de instrucción y los de flexibilidad y cambio. Los métodos inductivos son aquellos que parten de una premisa individual para luego generalizarla. Entonces yo les presento el caso de un paciente con hipertensión que tiene determinados síntomas. Entonces, un paciente con una crisis hipertensiva en 195 de sistólica y 110 de diastólica presenta cefalea, náuseas, visión borrosa, mareo, confusión, etc. Yo puedo hacer que la próxima vez que le dé a un paciente que tenga síntomas que coincidan con estos, el alumno va a asociar de una manera inductiva, va a asociar que puede llegar a tener una crisis hipertensiva. Entonces va a decir, espera, tiene cefalea, tiene visión borrosa, tiene mareo, y el otro paciente tenía lo mismo y era que estaba con la presión muy alta. Vamos a tomarle la presión. Ese es el método inductivo. Partir de una premisa particular para llegar a una idea, a un concepto, a una premisa general. Métodos de instrucción son totalmente coordinados por el docente, ¿sí? Quien enseña es el que instruye, va todo el tiempo conduciendo la organización de los contenidos, la generación de las actividades. Tenemos el método de transmisión en el que el docente se para y empieza a hablar, expone su tema. Eso es un método de instrucción. Yo los instruyo, les transmito un conocimiento. El método de transmisión significativa es esto, es transmitir un conocimiento, pero ligándolo a emociones. Entonces, yo busco en ellos contextos que les sean familiares o que sean propios de su cultura, de sus condiciones socioeconómicas, del contexto en el que están estudiando, o sea, de nuestro hospital, de nuestra situación, la gente que viene acá, buscar que se identifiquen con estos conocimientos, despertar sentimientos en ellos. Una buena técnica sería, por ejemplo, presentar un video que despierte ciertas emociones y que hable del tema que nosotros tenemos que enseñar. Supongamos que tenemos que hablar sobre violencia y les presentamos primero un video sobre bullying. Entonces les despierta cierta emoción ese video y desde ahí nosotros empezamos a construimos el conocimiento desde esa emoción. Y todo lo que nosotros digamos va a estar ligado a esa emoción que sienten en ese momento. Eso es el aprendizaje significativo. Después tenemos seminarios de lecturas y debates que ya explicamos más o menos cómo era eso. Los métodos de flexibilidad y cambio son los necesarios para deconstruir pensamientos o prejuicios que están equivocados o que van en contra de la evidencia científica. Por ejemplo, tenemos mayormente entre los estudiantes de enfermería, hay estudiantes que son auxiliares de enfermería o que tienen familiares que son enfermeros o que hicieron algún año de medicina y abandonaron, etc. Que tienen conocimientos previos. Y muchas veces estos conocimientos están errados, son equivocados o no están adaptados a la situación que nosotros estamos planteando o al nivel de contenido que nosotros queremos transmitir. Entonces tenemos que utilizar algunos métodos que nos permitan dar la perspectiva que tiene este estudiante sobre esa situación. Por ejemplo, tenemos un estudiante que es auxiliar de enfermería y que toda su vida fue a colocar inyectables sin guantes. Nosotros queremos explicar en qué casos es necesario utilizar guantes. Y él no está de acuerdo porque su experiencia dice lo contrario. Entonces necesitamos métodos de flexibilidad y cambio. Entre ellos está el diálogo reflexivo. Empezamos a dialogar sobre esa situación, él expone sus argumentos y nosotros exponemos los nuestros, desde la literatura. Y tratamos de que comprenda que hay otra versión de esa realidad y que él decida cuál de las dos le parece más segura para el paciente, más segura para sí mismo, más ética, más profesional. Otro es el método de cambio conceptual, es darle una visión distinta sobre un mismo tema y que él trate de reflexionar y establecer las diferencias que hay entre una posición y la otra, entre una manera de verlo y la otra, ¿sí? Muy bien, ¿por qué? Métodos de flexibilidad y cambio porque tratamos de no ir directamente a decirle estás equivocado, o estás haciendo mal, o es un error, ¿sí? O estás mal. Porque esto es antipedagógico, esto produce un sentimiento de angustia en el estudiante, de rechazo por parte del docente. Entonces va a disminuir su participación, su motivación. Tenemos que evitar esto. Entonces lo evitamos de esta manera, presentándole otra situación, otra realidad, haciéndolo cambiar de lugar. Por ejemplo, cuando les pedimos que miren su trabajo desde el lugar del paciente. ¿Cómo hiciste la técnica de higiene y confort? Bueno, hice así, 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 así. Bueno, ahora ponete en el lugar del paciente. Si te hubiesen hecho esa técnica a vos, ¿qué creerías que deberías mejorar?
¿O qué te parece que podrían haber hecho de otra manera? ¿O de qué manera vos te hubiese sentido más cómodo ante la técnica de higiene y confort? La acción práctica tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo lograr la transferencia de conocimiento a las prácticas? ¿Cómo enseñar para enfrentar los desafíos de la acción, desde los más simples y cotidianos hasta los más avanzados? ¿Cómo desarrollar las capacidades para la acción en contextos diversificados y diversos al contexto del aula? Yo en el espacio de la práctica, o en el espacio de fundamento, les puedo enseñar cómo realizar un vendaje, por qué tiene que ser de esa manera el vendaje, y ellos cuando van a la práctica se encuentran que está vendado de otra manera el paciente. Yo les puedo enseñar cómo fijar una venoclisis, por qué fijarla de esa manera, y ellos cuando van a la práctica lo encuentran de otra manera. Entonces, esa situación, ¿cómo la pueden resolver ellos? ¿Cómo la pueden manejar? De eso trata la acción práctica. Son métodos dirigidos a que el alumno resuelva las situaciones que surgen en la práctica, sobre todo cuando entran en conflicto con sus saberes previos o con los conocimientos que le transmitimos los docentes, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar para lograr esto? El método de estudio de casos, el método de solución de problemas, el método de construcción de problemas o problematización. Entonces tenemos distinto. Solución de problemas, por un lado le presentamos un problema y lo tiene que resolver, o construcción de problemas. Nosotros le damos una serie de datos y a través de esos datos él tiene que resolver cuál es el problema que está sucediendo. Por ejemplo, le damos una serie de síntomas y él tiene que lograr hacer un diagnóstico de enfermería con esa valoración. Bueno, eso es construcción de problemas, ¿sí? Yo identifico de todos estos datos cuáles son los anormales, cuáles despiertan una alerta. El método de proyectos, ya lo habíamos hablado, y hay como un esquema acá que me gustó del texto de Davini que dice cómo esquematizar más o menos la clase o cuáles son las etapas en una clase que busca la resolución de problemas. Tenemos primero una descripción de la situación problema y su contexto. Les describimos la situación problema. Después les brindamos datos o informaciones dadas y por buscar. Entonces, les planteamos una serie de datos que apoyan esa situación que les presentamos y los invitamos a buscar información sobre eso también. Se debate entre todos, verificando si las ideas que surgen del debate son positivas o no son positivas, son válidas o inválidas. Hacemos preguntas sobre esta situación, cómo se podría hacer, cómo no se debería hacer, qué pasaría si, qué pasaría si no, y en base a todo esto se toma una decisión. Ahora vamos con los métodos de habilidades operativas, que suenan muy parecidos a los métodos de acción práctica, pero no lo es. Si bien se asemejan, son distintos. Los métodos de habilidades operativas lo que buscan es el desarrollo de destrezas, habilidades y entrenamiento práctico. Los métodos de acción práctica, volvemos, que eran estos, los métodos de acción práctica lo que buscan es la resolución de problemas, la toma de decisiones, sobre todo cuando se entra en conflicto, lo que sucede entra en conflicto con lo que yo aprendí. En el método de habilidades lo que voy a tratar es de que ellos generen destrezas, que sean capaces de realizar determinadas técnicas, procedimientos, valoraciones, evaluaciones, ¿sí? Muchas de las destrezas y habilidades necesarias para la acción se aprenden en la vida diaria por ejercitación espontánea, porque lo hago todo el tiempo, por memorización, ¿sí? Por repetición, o por imitación de un otro. Entonces tenemos aprendizaje por repetición, aprendizaje por memorización y aprendizaje por imitación. Ausubel. Bueno, ¿qué tipos de métodos podemos encontrar para trabajar las habilidades operativas, las destrezas y habilidades? Ejercitar destrezas corporales, ¿no? Ponernos a practicar movilización del paciente. Practicar el trabajo en equipo. No solamente debemos enseñarles a realizar un procedimiento, sino también a cómo comunicarse con los compañeros, cómo dividirse las tareas, cómo definir los roles dentro del equipo, ¿sí? Cómo resolver juntos, cómo pensar juntos. Por ejemplo, tenemos que enseñar el procedimiento de colocación de sonda vesical. Explicar primero el contexto, ¿no? De por qué es una técnica estéril, cómo debe ser el procedimiento, y invitarlos a ellos a que reflexionen sobre cómo deberían trabajar con un compañero. ¿Se lo pueden hacer solos o necesitan de un compañero para la técnica estéril? ¿Y cómo podría este compañero ayudarnos? ¿No? Que construyan ellos eso. Podemos pedirles que armen gráficos, enseñarles a armar gráficos, cuadros, índices de información, pedirles que lo hagan, enseñarles a producir textos escritos, los hacemos hacer producciones, que ellos escriban, que hagan síntesis, que hagan reflexiones. Nosotros les vamos enseñando a pulir estas reflexiones, estos escritos que ellos desarrollan, ¿sí? Corrigiendo la ortografía, corrigiendo la gramática, corrigiendo los conectores, corrigiendo la coherencia, la cohesión, etc. Utilizar recursos informáticos, dónde buscar, cómo buscar, si ir a una biblioteca, en qué tipo de página de internet hay información certera, válida.
reconocida, usar e interpretar datos o diagnósticos con distintos recursos, y la simulación de escenarios, que es una de las mejores, ¿no? No solo el aula de simulación, que nos sirve un montón para desarrollar destrezas y habilidades, sino también presentar una situación en el aula, armar un equipo y hacerlos desarrollar esa escena. Por ejemplo, una escena de excitación psicomotriz en una guardia de emergencias. Entonces yo presento, tenemos un paciente que es este osito de peluche, esta mesa, esta silla, que está con una excitación psicomotriz. Ustedes tres van a ser los enfermeros y vos vas a ser el médico. Bueno, ¿cómo actuaríamos? Simulemos. Y ellos manifiestan, empiezan a actuar, empiezan a simular la situación y nosotros vamos corrigiendo paso a paso todo lo que está sucediendo. Otro tipo de métodos son aquellos que promueven el desarrollo personal. Los estudiantes se enfrentan a diversos miedos y desafíos personales que afectan su propio desarrollo. Algunos son derivados de las propias lógicas del sistema escolar y otros son derivados de su propia cotidianeidad, de las situaciones que ellos tienen que resolver en su vida privada, que afecta su rendimiento académico. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos, colaborar en su aprendizaje, entendiendo que son seres humanos sintientes y con problemas personales diversos, ¿sí? Esto no quiere decir regalar cosas. Esto quiere decir entender que no todos parten desde el mismo lugar, ¿sí? Que no hay una equidad o una igualdad de oportunidades en el aula, sino que hay diferentes experiencias, diferentes realidades frente de nosotros. Nosotros, el poder detectar a aquellos que tienen mayor dificultad nos permite tomar en ellos, por lo menos, porque no podemos hacer estrategias de desarrollo personal en los 100 alumnos del aula, pero sí podemos detectar a aquellos que tienen mayor dificultad o debilidades con determinadas prácticas o contenidos o conceptos y trabajar desde esta perspectiva, motivando, fomentando el desarrollo personal, promoviendo la confianza, el autoaprendizaje para que lo logren. El desarrollo personal es un proceso de larga duración que involucra la construcción de la imagen de sí mismo, el manejo emocional, la propia seguridad en relación con otros, la autoconfianza en las potencialidades y posibilidades de cada uno individualmente, hasta la elaboración de un proyecto personal en relación con el mundo. ¿Por qué quiero ser enfermero? ¿Qué tipo de enfermero quiero ser? Acá entra de importante, por ejemplo, todo aquello que es antipedagógico o que puede desmotivar o frustrar a un estudiante. Y yo les entrego una actividad, tienen que hacer un cuestionario, lo presentan en clase y yo al corregir le digo, No, está mal, tenés un 0, esto no se hace, te equivocaste, lo hiciste mal otra vez, siempre lo haces mal, no entendiste nada. bueno, yo estoy generando un pigmalión negativo, ¿sí? en el estudiante. Entonces yo siempre lo voy a mirar o lo voy a juzgar o lo voy a evaluar desde esa perspectiva, desde que no sabe nada. Soy yo el que le está quitando oportunidades a este estudiante. Desde el punto de vista de su propio potencial, ¿sí? De su propia capacidad de desarrollo, desde ese punto de vista. Entonces yo tengo que motivarlo, tengo que buscar la manera de que él crezca, ¿sí? Y que no se sienta mal. Mis devoluciones nunca tienen que ser negativas, nunca tienen que ser agresivas, tienen que ser asertivas. Yo puedo conseguir el mismo resultado yendo desde otra perspectiva, con una comunicación asertiva. Por ejemplo, en lugar de decirle, esto está mal y siempre lo haces mal, yo le puedo decir, yo noté que la manera en la que resolvés este tipo de preguntas no siempre llega al resultado esperado. ¿Vos qué opinás? ¿A vos te parece que podríamos resolverlo de otra manera, que podríamos ir desde otro lugar? ¿O vos considerás que diste tu mayor potencial? ¿O te gustaría que trabajemos en alguno de los puntos que desarrollaste acá? ¿Cuál te costó? ¿Vos sentís que alguno te dificultó? ¿En cuál necesitas mi ayuda? Muy bien. Esto es estrategias. Ahora vamos a ver actividades. Repito, las actividades son una serie de ejercicios que, debidamente diseñados, planificados y ordenados, tienen la finalidad de alcanzar unos objetivos de aprendizaje. Actividades. Pueden ser previas al aula, dentro del aula o posteriores al aula. Actividades que le podemos encomendar a los alumnos previas al aula. Son parte de mi estrategia, ¿no? Las actividades. Lectura de material. Les entrego un texto que lo lean para que tengan contacto con el contenido que les tengo que transmitir en la clase para que ese día yo pueda utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, una sopa de letras. Por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿no? Tienen que tener un concepto previo. Mapas conceptuales,
que ellos elaboren un mapa conceptual sobre ese texto. Cuadros comparativos, por ejemplo, yo tengo que dar modelos conceptuales de enfermería. Entonces les envío 2 modelos o 3 modelos en un texto corto y ellos tienen que hacer un cuadro comparativo de qué opinan de los diferentes metaparadigmas cada uno de esos modelos. O relaciones, cuáles son las relaciones que los vinculan y las relaciones que los desvinculan. Búsqueda de información, actividades áulicas dentro de la única. Diálogo reflexivo, debate sobre un video o un texto, solución de problemas, elaboración de proyectos. Porque es una actividad y no es una estrategia. Forma parte de la estrategia, o sea, es una manera que me va a llevar a mí a cumplir un objetivo y es pensada por el docente pero ejercitada por el alumno. 3. Actividades post-áulicas. Todas las anteriores pueden funcionar posterior a la clase, más reflexión, le damos un video, una canción, un texto, una imagen y tienen que elaborar una reflexión respecto de eso. O relacionar eso con algún texto o con algún contenido visto en clase. Guías de estudio, cuestionarios, la diferencia es que la guía de estudio tiene es más metódica, tiene un paso a paso y las preguntas no son preguntas cortas, sino que cada una debe especificar qué es lo que se pretende de esa pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vimos el concepto de salud pública, estudiamos que tenía que ver con un contexto socioeconómico, político. ¿Cómo relacionaría usted esto con la falta de vacunas para el sarampión? Bueno, eso es una guía, ¿sí? Doy ciertos recursos previos al análisis, a la respuesta, a la solución. En cambio, un cuestionario es una pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sopa de letras o crucigramas es otra estrategia muy buena para que refuercen conceptos, ya sea por memorización, por repetición o por inducción, ¿no? Un método inductivo. Yo en el crucigrama les puedo poner a ellos una definición y que ellos construyan desde esos datos, de esa definición, el concepto que va a ir en el crucigrama. Que así funcionan los crucigramas, ¿no? Muy bien. Eso fue todo la clase. Voy a compartir material, les comparto unas actividades. Mucho gusto y hasta luego.